Bien, terminado el gobierno de Piérola, tú entenderás que yo te he estado hablando de que Piérola tiene una alianza con el Partido Civil y que el Partido Civil quiere gobernar, y tú me preguntarás ahora, profesora, ¿y qué le pasó al Partido Civil? Porque yo no veo por ningún lado que diga eso y que vayan a gobernar ellos. Bueno, este nuevo tema llamado la República Aristocrática es precisamente un periodo en donde el Partido Civil va a mostrar su máximo esplendor, va a mostrar su cara más fuerte hegemónicamente hablando en el gobierno del Perú, no solamente en el espacio político, en el espacio sobre todo económico. Es más, su relación con el capital extranjero va a hacer que uno se dé cuenta, porque ellos siempre han tenido una relación muy buena, sobre todo con los ingleses, tú recuerdas, además Piérola también los amaba, la libra peruana de oro que se va a instalar en el gobierno de Piérola, o sea, va a ser, digamos, que el sello y el gancho que él tenga más visible con Inglaterra para su gobierno, y luego se va a desarrollar en el gobierno de la República Aristocrática, en este periodo. Entonces, la República Aristocrática, digamos que es el resultado del colchoncito o la camita que hizo Piérola. Es un periodo en donde hay hegemonía del Partido Civil, te lo comentaba, por su alianza con el Partido Demócrata de Piérola. Hay una dependencia económica extranjera, primero inglesa, y poco a poco se va a ir interviniendo la norteamericana, pero poco a poco. Recuerda que la República Aristocrática es el periodo de los gobiernos de los barones del azúcar, y ellos no tienen, digamos, una relación tan fuerte con Estados Unidos como sí lo va a tener Leguía en su segundo gobierno. El predominio de la oligarquía y el gamonalismo. Aquí hay que detenernos un poquito. Siempre la pregunta es, profesora, yo me confundo, oligarcas, hacendados, gamonales, terratenientes, ¿qué es esto? Bueno, la oligarquía y el gamonalismo son dos conceptos que obedecen espacios geográficos diferentes pero complementarios. En el caso de la oligarquía estamos hablando de señores terratenientes o señores de la tierra, ¿no es cierto?, que básicamente se encuentran en la costa y tú llamas hacendados. Y en el caso del gamonalismo, tú tienes que entender que son también señores terratenientes o señores de la tierra que pertenecen al espacio geográfico básicamente de la sierra, ¿ya?, y que tú los llamas gamonales. Eso es, gamonales para la sierra, hacendados para la costa. Ambos tienen el poder de la tierra, el control de la mano de obra y por supuesto también el control de los medios de producción. Cuando digo medio de producción me refiero sobre todo a las máquinas. Y la exclusión política de la clase media, el proletariado y el campesinado. Ese es un tema que la gente ha intentado llamar racismo, clasismo. La gente siempre ha intentado, ¿no?, decir que la República Aristocrática, y que si los racistas, y que si el Perú era uno solo, pero también tienes que empezar a darte cuenta cómo es el panorama. No es que el Perú sea una gran unidad, o sea, estamos hablando de ejes económicos totalmente diferentes, la costa, la sierra, la selva casi ni se ve, el indígena tampoco es, wow, profesora, pero vamos a pasar el proceso de independencia casi ya en 100 años. Sí es cierto, pero las clases dominantes han seguido siendo las mismas. O sea, la misma clase dominante que había sido de los criollos, luego pasaron a ser los guaneros, que eran los consignatarios, y ahora son estos que pertenecen a la República Aristocrática. Entonces estamos hablando de gente que está dominando y por lo tanto el que domina tiene miedo del de abajo. Y eso lo dice Flores Galindo en Aristocracia y Plebe, que es uno de los libros más importantes del siglo XX. Por favor, te invito a que lo leas. Si no lo has leído, yo te voy a hacer una pequeña explicación con esa teoría de Alberto Flores Galindo. Mira, no es que se esté buscando ser racista. Para ellos eso es normal. Es decir, el siglo XX comienza, 1900 para adelante, comienza con una necesidad de marcar las diferencias, porque ahora el indígena está en la capital. No vayas a pensar que el indígena llega simplemente en el gobierno de Odría. En el gobierno de Odría se intensifican las migraciones, pero las migraciones llegan a Lima durante todo el siglo XX. Empiezan en la primera década del siglo XX y se intensifican en el 50 y no han parado hasta el día de hoy. Entonces, para diferenciarse de aquella mano de obra no calificada que viene de provincias, es que comienza todo en Lima ese sistema de la República Aristocrática, ¿no? ¿Va a haber clase de gente, clase media? Sí,
Va a haber gente que a través de la alfabetización y los programas educativos, como el más cercano y más potente, que es el de Pardo, ¿no? Del Pardo de la Valle, van a aprovechar esto y ya se van a ver los primeros resultados, ¿no? Y vamos a poder ver, por ejemplo, a los primeros profesionales en la universidad. Eso de los primeros profesionales también es importante, porque estos se alfabetizan y llegan a un nivel de educación superior. Ahora, ese nivel de educación superior que nadie lo había, antes de la guerra, nadie lo había traspasado, porque San Marcos, por ejemplo, no era para todos. San Marcos era para la clase alta. No es que tú tampoco por tus grandes habilidades intelectuales podías entrar a San Marcos. Si eras un indio no podías entrar ni a balas. O sea, eran zonas elitistas. La gente de clase media es gente que normalmente sale de espacios comerciantes, que después de la guerra se intensifican, porque después de la guerra sí es cierto que algunos quedan muy mal económicamente, pero también hay otros que aprovechan, o sea, no es que es gris para todos, sino que hay algunos que aprovechan esa situación y comienzan a hacer dinero, y no necesariamente son los de élite, sino los que proveen de los elementos que también consume la élite. Esta gente comienza a alfabetizarse, se convierten en profesionales, médicos, abogados, que si bien es cierto ya no van a tener problemas de dinero, porque tienen una profesión y van a poder ganar un sueldo, que tampoco no es que se limiten solamente a eso, sino que digamos que no tienen que buscar diariamente el sustento, sino que ellos van a depender de un sueldo mensual y cómodo, holgado. Ahora, estas personas, si bien es cierto, tienen el título de médico, tienen dinero, jamás se van a comparar a los de la República Aristocrática, porque la República Aristocrática tiene algo que ellos no tienen. Si bien es cierto, podrán ser dueños de algunas tierras, de su sueldo, no tienen el apellido rimbombante que sí tienen los de la República Aristocrática. La buena cuna, el buen roce, la educación, los viajes a Europa, ¿no? Como lo dice David Parker en su texto sobre los pueblos de clase media al comienzo del siglo XX, él habla acerca de que la ex élite rancia, algunos de ellos están entrando en decadencia y los pobres están comenzando a surgir. No se van a juntar nunca porque son de espacios totalmente diferentes. Que el aristócrata siempre se va a querer casar con el aristócrata. Están las familias más importantes como los López Romaña, como los Candamo, como los Billinghurst, o también como los de la Piedra, por ejemplo, que van a ser los grandes hacendados de las haciendas como Cartavio, Cabo Blanco, Pomalca y todo el desarrollo azucarero y arrocero de la costa norte. No confundas a ese República Aristocrática, a ese élite, con un médico, un abogado, que pone su billete, pero no es como ellos, ¿no? A eso se refiere cuando dice que excluye. A través de la ruptura de la clase media. También hemos dicho que se excluye la clase media, se excluye al proletariado, se excluye al campesinado. El campesino es el que menos se debe ver, porque si nosotros queremos tener relaciones, por ejemplo, con Inglaterra, con Estados Unidos, el campesino siempre va a ser un obstáculo, porque nosotros queremos ser modernos como ellos. Pero la mano de obra del campesino no está tecnificada, y por otro lado también el que se vea al campesino es como hacer entender a Estados Unidos de manera indirecta que el Perú es un país indígena, y un país indígena no se va a poder industrializar, y tampoco lo más probable es que no le puedan pagar los préstamos que le están haciendo. O sea que lo más probable es que los gringos, entre comillas, no quieran invertir en el Perú, porque es un país que a todas luces se ve que su población es atrasada, que ellos son indios sin futuro, y así que por eso también se les va a relegar a los campesinos, y además se les va a quitar sus derechos para explotar su mano de obra y, por supuesto, para quitarles beneficios sobre la tierra. Muchas de las comunidades indígenas van a sucumbir en esta República Aristocrática. Bien, ahora nos vamos rápidamente con los gobiernos de la República Aristocrática. Bien, hablar de los gobiernos de la República Aristocrática es poner todas las características anteriores en periodos determinados, en espacios de tiempo determinados, como por ejemplo el primer gobierno del primer barón de Azúcar, del Lope de Romaña, es un gobierno en donde se hacen tratados con países vecinos, por ejemplo el Tratado de Osma-Villazón con Bolivia, la imposición de la libra peruana de oro, se
se declara en el gobierno de Piérola y se impone, o sea, se utiliza ya en el gobierno de López Romaña. Aparece el alumbrado eléctrico en Lima, que la moderniza, y también los códigos de agua y minería, ¿no? Los códigos de agua, el código sobre todo que moderniza Lima, ¿por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, que en este gobierno se van a levantar las tuberías de agua en Lima, se va a hablar del agua de regadío de las comunidades adyacentes a la capital, se va a hacer toda una repartición de las bases de agua o de los espacios donde se va, de espacios de cultivo, ¿no? Lima va a ser un espacio en donde el agua es potable para la gente y en el caso de las zonas agrícolas otro tipo de servicio. También van a empezar a organizarse las conexiones de agua, tuberías, van a dejarse de usar también las acequias que infestaban Lima, que ensuciaban Lima. El alcalde, por ejemplo, para la década de los 10, el alcalde Federico Helguera va a hablar sobre este código de aguas, en donde la idea es que Lima se vuelva más salubre, que la gente tenga menos enfermedades, que las acequias sean cerradas porque traían cochinada, porque infestaban a la gente con enfermedades, entre otras cosas. Después del gobierno de López Romaña es el gobierno de Manuel Candamo, y en este gobierno hay poco que ver, en realidad es un gobierno muy corto, pero se estipula un nuevo medio de transporte que también modernizaría Lima y que en algún momento ya había estado funcionando en Estados Unidos, que era el tranvía Lima-Chorrillos. El tranvía es como un híbrido entre un tren y un bus que desarrolla velocidades mínimas, pero que necesita como una riel para poder tener un camino, porque dentro del camino asfaltado no puede ir, pero sí tiene como una riel más o menos, que es la que le dispone el camino, ¿no? Y por supuesto la ley de ferrocarriles. Ya digamos que los ferrocarriles no son tan abundantes como antes, pero para los 3 o 4 que tenemos va a haber una ley, sobre todo en cobro de las tarifas y por supuesto en el mantenimiento de los mismos. También después de un gobierno muy importante, que es el primer gobierno de José Pardo y Barreda. En este primer gobierno de Pardo y Barreda, tú ya sabes que te lo dije con Pardo y Lavalle y te lo repito con Pardo y Barreda, todos los gobiernos de los pardos civilistas son gobiernos dedicados, adjudicados a la educación. Para ellos esa es modernidad, ¿no? En este gobierno se da la primaria gratuita y para varones, solamente para varones, y por supuesto se habla de la primera incursión de las mujeres en la universidad. Ojo al piojo, en este caso no es que hay una legalización de las mujeres en la universidad, pero sí hay una participación interesante, ¿no es cierto? Ahora, también este gobierno se da el primer gremio obrero del Perú, ¿no? Y aparece el desarrollo de la Caja de Consignaciones y Depósitos, que significaría algo así como el ente rector del recojo de los impuestos, ¿no? Y luego la creación del Instituto Histórico del Perú para tener una idea de cuál es nuestro recorrido en el tiempo y para saber, digamos, frente a qué estamos para poder ofrecer al mundo.